Bueno, señoras y señores, vamos a tratar un tema en este canal que no hemos tratado todavía y que tenía ganas de tratar además, que es el tema de las elecciones en Venezuela. Como ya sabréis, hace bien poquito hubo elecciones generales en Venezuela y la verdad, todo huele a chamusquina porque todo apuntaba que Maduro iba a salir de la presidencia, al fin, que los venezolanos por fin podían desquitarse de ese gran dictador. Y señoras y señores, de golpe y porrazo, cuando los resultados parecían muy evidentes contrarios a Maduro, remontó en el último minuto como si fuera el Real Madrid y logró una victoria aparentemente, y para mí claramente, sucia. Es así. A partir de entonces han habido un montón de incidentes en Venezuela, un montón de protestas, se está sembrando el terror en las calles por culpa de los militares que están, pues evidentemente, como mano de obra de Maduro. Y bueno, pues se está liando bastante parda, ¿no? Yo creo que la gente en Venezuela, la mayoría se ha cansado ya de aguantar lo que están aguantando. Un país que era sumamente rico, con tremenda riqueza y que lo han arruinado gracias a estos comunistas asquerosos y repugnantes, ¿no? Pero bueno, lo que más me fastidia de todo, que es todo muy evidente, el amaño, es súper evidente, pero lo que más rabia me da es ver a determinada gente salir a defender el resultado de las elecciones, ¿vale? Gentuza que no se pone en la piel del venezolano medio que lo está pasando horriblemente mal, que están pasando las de Caín y les da igual mientras gane su sector político de turno, ¿vale? Hemos visto a periodistas, políticos de este país, periodistas deportivos incluso como Alfredo Duro, diciendo unas barrabasadas. Os pondré algunas de las imágenes, de verdad, de las cosas que dicen, ¿eh? Barrabasadas auténticas diciendo que hay que respetar el resultado de las elecciones, cuando todos sabemos que está amañadísimo, ¿vale? Pero repito, la gente, con tal de mantener sus ideales, que no funcionan, que está comprobadísimo que no funcionan, son capaces de pisotear a toda una población. Es así. Hoy sale esta noticia, señoras y señores, que os leo tal cual. Dice: la ONU concluye que el proceso electoral en Venezuela carece de transparencia. Sorpresa, ¿eh? El anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas, asegura el panel de expertos de las Naciones Unidas. Dice la noticia tal que así, dice: el panel de expertos de Naciones Unidas para las elecciones presidenciales de Venezuela ha presentado un informe preliminar que ha entregado al Consejo Nacional Electoral venezolano y al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que ha lamentado que el organismo no haya publicado las actas y haya certificado la victoria de Nicolás Maduro, únicamente con una comunicación oral que no tenía apoyo infográfico. O sea que el tío salió diciendo ahí: yo he ganado y hay que creerle. Y algunos le creen. Algunos le creen. El anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano. Reza el texto recogido por EP, que agrega que el equipo no ha podido reunirse con la Junta del CNE de forma presencial antes de su salida del país. En este sentido, ha señalado que el proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la celebración de elecciones creíbles. No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados. El panel, que también ha criticado que tras la queja de Maduro ante el Tribunal Supremo para verificar los resultados no se han hecho públicos los protocolos para este proceso, ha señalado que más de 20 personas han muerto y más de 1000 han sido detenidas como consecuencia de las protestas tras el anuncio de los resultados. También ha registrado amenazas e intimidación contra funcionarios de centros electorales. El panel de expertos, conformado por 4 expertos y desplegado a principios de julio, concluyó su despliegue en Venezuela el 2 de agosto. Si bien el grupo sigue de cerca los aspectos técnicos de las próximas fases del proceso electoral y presentará un informe final a Guterres que estará disponible al público. Los paneles de expertos electorales no requieren de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Asamblea General y
son poco comunes porque realizan informes independientes e internos sobre el desarrollo general de las elecciones, proporcionando de forma confidencial recomendaciones sobre mejoras de cara a futuros procesos, en vez de emitir declaraciones públicas evaluando el proceso electoral de un Estado miembro, a diferencia de las misiones de observación electoral. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha rechazado de manera categórica la publicación del informe, que difunde una serie de mentiras, violando el contenido y método, no solo los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos, sino los propios términos de referencia suscritos con el Poder Judicial venezolano. Que ya ves tú la credibilidad que debe tener, ¿no? Lo que representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica. Así ha señalado que los agentes tuvieron acceso amplio a todas las fases del proceso electoral, en el cual resultó triunfador Maduro. Según consta en el acta de proclamación emitida por el CNE, pudiendo comprobar el excelente funcionamiento del sistema venezolano. Razón por la cual la opinión emitida en su irresponsable escrito no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses de los golpistas de la ultraderecha venezolana. Siempre la misma historia, ¿no? Todo es la culpa de la extrema derecha, Es que es una cosa bárbara, con los cuales interactuaron constantemente antes, después, durante y después de las referidas elecciones. Según los resultados divulgados por el CNE, Maduro obtuvo cerca del 52% de los votos en las elecciones del 28 de julio, si bien la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González. La comunidad internacional ha pedido desde entonces transparencia y la publicación de las actas. Bueno, los rumores dicen que Maduro obtuvo como un 20 y poco % de votos, que es mucho, 20 y poco me parece demasiado, diría yo, Demasiado, pero bueno, hay mucha gente untada, ¿no? Pero vamos, lo de 52% de la noche a la mañana, cuando los resultados quedaban clarísimos, en su contra, no se lo cree nadie. Lo que pasa es que hay gente que desea amañar las elecciones y defiende los amaños, porque están habiendo amaños en muchos países, no solo en Venezuela. Lo que pasa es que en otros países no se dice nada, no se investiga. Bueno, en Estados Unidos sí que se quejó Trump, ¿no? Cuando hubo una evidente también amaño descarado, ¿no? Y aquí en España ha habido amaños también. Y se han descubierto amaños y aún así han dicho, sigan, no pasa nada. Sigan. Se han visto votos a Puigdemont alrededor de España, en un montón de zonas, cuando nadie votaría a Puigdemont fuera de Cataluña. Vi cosas rarísimas en las elecciones generales, por ejemplo, siempre he contado el caso de Badalona, que lo tengo muy cerquita Badalona, ¿vale? Lo tengo pegadito Badalona. En Badalona la gente vota en masa al PP. Votan en masa al PP. Te gustará más o menos, pero se vota en masa al PP. Sin embargo, en las elecciones generales ves las votaciones y ves un cambio repentino de 2 meses anteriores de las municipales a las generales que dices, pero ¿quién se cree esto, vale? Pero igual que en Badalona en un montón de sitios. Es así, ¿no? Entonces, si en un sitio donde siempre se vota mayoría PP, pero de manera exagerada, de repente gana la izquierda y el PP no obtiene prácticamente votos, dices, aquí ha pasado algo raro. Eso puedo poner un ejemplo que yo controlo porque lo tengo cerca y sé lo que hay, ¿no? Simplemente hay que ver los resultados de las municipales 2 meses antes y las generales 2 meses después. No cuela, ¿vale? Y en Francia más de lo mismo. En la primera vuelta vimos un resultado, de golpe y porrazo en la segunda vuelta se encargaron ahí de hacer el amaño gordo. Es así, pero es muy descarado, de verdad, porque son capaces de cualquier cosa con tal de que no manden los que van en contra de la Agenda 2030. Es así. Que no mande nadie que vaya en contra de la Agenda 2030. Yo lo tengo clarísimo, ¿vale? Clarísimo. Son capaces de lo que sea. En fin, os voy a juntar unos vídeos, la verdad que son absolutamente repugnantes y vomitivos. Que de verdad, que qué gentuza, Ahí los mandaba a vivir. A todos estos que defienden a la política cubana, a la política venezolana, ahí los mandaba a vivir. Ya que les gusta tanto, Curiosamente, ninguno vive allá, Ninguno vive allá. Nos vemos en un próximo vídeo, señores. Vengo del sur global y creo que hay una mentalidad colonial que todavía persiste en aquellos que creen que nos tienen que decir a nosotros cómo elegir nuestros gobiernos y lo que corresponde para legitimar nuestros gobiernos. Nosotros podemos muy bien elegir nuestros gobiernos en las urnas y también enfrentarnos a contextos, por supuesto, de autoritarismo o dictadura, como pasa, por ejemplo, en este momento en Perú, insisto, país del que nunca se habla, ni en España ni en ningún otro país de la Unión Europea. Pero sí creo, y por eso me gusta la posición de Petro, de Lula, también la posición de AMLO en México, por ejemplo, que han sido claros en plantear que, respetando la soberanía y, por tanto, la decisión de los pueblos, hay que plantear 2 cosas. La primera, que en efecto todo quede muy claro, pero la segunda es no quitar la responsabilidad a un golpismo y a una oposición venezolana que
más allá de lo que podamos pensar sobre las elecciones, es de las peores oposiciones de Sudamérica, de Latinoamérica, no solamente golpista, genocida, sionista, racista, y que está llamando también a que en las calles haya una guerra civil. Y para mí eso es muy preocupante, porque si van a ir de demócratas, hay que hablar también de esa oposición que está utilizando estas elecciones para literalmente romper el país, más allá de las posiciones o opiniones que tengamos sobre el mismo gobierno. En un instante. Lo primero, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia. Y ahí lo dejo.